Listo. Bueno, buenas tardes. Llegó la jugadora que nos faltaba, así que ahora que estamos todas las titulares vamos a dar inicio a este partido. Primero agradecer profundamente a la revista Meta, a todas las personas que organizaron este congreso. Es una idea que un poco se empieza a gestionar por la cátedra Diegologías. Quienes estuvieron presentes ayer deben haber escuchado, bueno, cómo fue un poco el recorrido, y volver a decir que nos llena de orgullo hablar de un jugador de fútbol en la universidad pública. Hace muchísimos años, cuando jugaba la pelota en la calle, cuando daba las primeras batallas para jugar al fútbol, nunca hubiera pensado que un futbolista podría llegar a la universidad, porque ser jugador de fútbol no garpaba mucho culturalmente, más bien era algo despreciado. Como se dice en Argentina, en una forma de racismo muy particular y que es de nuestra cultura, es el deporte de los cabecitas, es el deporte de los de varones, ahí voy, y de negros, ¿no? Entonces, un mundo universitario estaba completamente alejado. Muchas y muchos de nosotras, nosotros y nosotres encontramos en el fútbol un fenómeno cultural, una expresión que es mucho más que lo que pasa en una cancha y en un resultado. El fútbol nos explica, el fútbol nos cuenta, el fútbol nos da identidad, nos da pertenencia. Cuando muchos y muchas de nosotros o nosotras contamos por qué somos hinchas de un club y no de otro, atrás de eso viene la historia de un club, viene una historia familiar, viene una genealogía. Entonces, estar hablando aquí del mejor de todos nosotros y nosotras, que seguramente no vamos a nombrarlo mucho, porque en realidad no estamos hablando ni de los goles de Diego ni de las jugadas fantásticas, que algunos consideramos que fue mejor que el segundo carga o de significado. Vamos a estar pensando a Diego, o por lo menos como un punto de partida en un tema que es áspero, duro, difícil, que es Diego y feminismos, Diego y diversidades, y le pongo ese título, ahora las compañeras van a ir desarrollando, porque desde la muerte de Diego, que encima se muere un 25 de noviembre, de la lucha internacional contra la violencia a las mujeres, o para la erradicación de las violencias, en muchos aspectos de su vida, bueno, encarnó un varón de su tiempo. Alguien nacido en 1960. Donde se construyó una masculinidad muy homogénea, muy parada en ciertos estereotipos. Sí, ella es más experta que yo para ser maestra de ceremonia y micrófono. Madonna la tenés. Como venía diciendo, bueno, una masculinidad que se construye en el deporte o en el juego que amamos y que de alguna manera siempre nos excluyó. Como futbolistas, como espectadoras, como hinchas, como periodistas y como directoras técnicas, como dirigentes. Digo, cuando pensamos en todos los roles que el fútbol tiene, siempre estamos lejos, ¿no? Lejos de eso, siempre teniendo que dar una explicación. Entonces, luego del 25 de noviembre, muchas tuvimos que salir a explicar por qué amábamos a Diego a pesar de. Y se armó un entrevero, bueno, fuerte. Nosotras nos parece que, no digo que haya que gambetear el entrevero, está muy bueno siempre ponerle el cuerpo a los debates, pero me parece que los debates pueden prosperar cuando están en un marco o en una cancha que no es de descalificación por lo que pensás, o no es de ni siquiera te escucho porque estás partiendo de esa premisa. Algo que es muy común en nuestros días, ¿no? Y que nos pasa. Entonces, proponemos que pensemos, seguramente les vamos a dejar, no sé, más preguntas que respuestas. Es la idea, que nos interpele, que no pongamos a Diego en un lugar de culpable o inocente. Feminismo no tiene que ver con eso, es un movimiento que nació hace muchos siglos para hablar justamente de las opresiones y de los privilegios. Y hay un punto de partida con Diego, no solo en su origen, sino que es alguien que siempre, como decíamos ayer, habitó la incomodidad. Alguien que podría haber ganado mucha más plata, haberlo pasado más tranquilo si
no hubiera enfrentado el poder a su manera. Machista, seguramente, con montones de conductas que las feministas podemos criticar, pero tenemos que tender algunos puentes. La propuesta es que no nos quedemos hablando entre nosotras, que podamos interpelar a otros, que podamos pensar el fútbol en toda esta complejidad como fenómeno social y poder pensarlo también sobre todo desde los territorios, que creo que es algo que las compañeras traen. Muy importante y muy gratificante para nosotras que haya una compañera de Colombia en esta mesa, porque creemos que Diego excede las fronteras, mucho más si es de la patria grande, muchísimo más si le ponemos una mirada sudamericana a estas cuestiones. Y qué bueno, que quizás nos podamos ir eso, con, no sé si unos pases limpios, pero bueno, alguna pelota para poner de vuelta a la mitad de la cancha y arrancar el partido. Porque queremos a Diego, no somos ninguna demonias, ni menos feministas, ni injustas, ni estamos únicamente observando a un varón porque esto, por lo otro, ¿no? La deconstrucción o esa deconstrucción que el feminismo nos propone muchas veces es un espejo que es muy doloroso y que nos involucra a mujeres, a varones y a otras identidades sexogenéricas también. Muchas veces, muchas de nosotras tenemos que sostener cosas, muchas veces estamos paradas en lugares de un montón de incomodidad. Muchas veces cuando estamos en lugares donde podemos ejercer poder, no nos encontramos con espacios solidarios alrededor nuestro y es muy difícil el lugar para esas compañeras. Hay algo que el patriarcado hizo perfectamente bien para funcionar como tal, aparte de ser el brazo armado de un sistema económico y de un orden del trabajo, es esta cuestión de la complicidad, ¿no? Y de llevarse más o menos bien y de protegerse entre sí, ¿no? Como unos pactos. Bueno, nosotras, y creo que por obra del patriarcado y de la cultura, muchas veces no tenemos esto en la cabeza, ¿no? Entonces le caemos muchas veces a compañeras que ocupan lugares que son incómodos. Me parece que ese es un tema muy importante a tocar, sobre todo cuando hablamos de dirigencias de clubes y cuando hablamos de nuestros roles en el fútbol también. Entonces, propuesta de mirarnos a ese espejo, de bancarnos lo que duele, de no caretearla, ¿no? Como diría Diego en el mejor de los casos, sino, bueno, ponerle el pecho a eso, tratar de vernos, tratar de ver un poco más claro entre nosotras y tratar también de despejar la cancha, ¿no? Hay una cuestión para jugar al fútbol que es muy importante, que es buscar espacios, salirse de las montoneras, salirse donde el juego parece complicado y entreverado y buscar al compañero o la compañera que esté más despejado o despejada, ¿no? Hay un libro muy importante que se escribió sobre fútbol hace como 60 años, que lo escribió un periodista que se llamaba Dante Panzetti, también muy crítico, muy polémico. Hablaba del fútbol como dinámica de lo impensado y decía que el fútbol, en realidad, para aprender a jugar, era un buen manual de conducir, de cómo salirse de un tránsito muy pesado, donde hay un quilombo de autos, para buscar espacios más claros. Bueno, la propuesta hoy para hablar de feminismos es buscar espacios más claros, con el aporte de 3 enormes compañeras, que me da mucho orgullo que estemos acá, en la universidad, y vamos por esos lados. Muchas gracias, disfruten los mates y vamos a arrancar. Le vamos a dar la palabra a la compañera Laura Márquez Ramírez, de Colombia, Medellín, Bogotá, pero vas a hablar de Medellín, ese era el punto, ¿no? Un poco el laburo tenía que ver con eso, o tu investigación tenía que ver con eso. Contanos lo que quieras en tu presentación y nada, somos todas oídos porque creemos que es muy importante el aporte que vas a hacer en esta mesa hoy. Muchas gracias, Mónica. Voy a poner el tiempo para que no pasar. Ay, sí, si me ayudas a ver. Hola, buen día para todas, todos, todes. Bueno, primero quiero decir que estoy muy emocionada, soy un manojo de emociones. Yo nunca había venido a Buenos Aires y le decía a Mónica que Diego me trajo hasta acá. Entonces es algo como que me mueve el corazón, que es muy valioso, muy importante.
Y creo que ustedes también pues, se preguntarán qué hace una colombiana investigando a Diego y las masculinidades, ¿no? Como un poquito raro en mis grupos de investigación les parece todavía más raro, pero me da mucha emoción poder contarles un poco de lo que he hecho. Yo soy socióloga, soy feminista popular, hija también de la universidad pública y soy muy activa en organizaciones feministas. Si puedes ir a la siguiente, por favor. Y justo Mónica, tú mencionabas la fecha del 25 de noviembre. En Bogotá, como en otras partes, también tenemos una movilización amplia, los 25N, pues por la lucha en contra de las violencias basadas en género y las violencias contra las mujeres y las niñas. Y este 25N, estábamos en pandemia, yo estaba en varias reuniones con compañeras de organizaciones, y empiezo a ver que están muy molestas diciendo como esto nos va a opacar nuestra fecha, muy molestas con el hecho de que fuera tan mediática la muerte de Diego. Y yo estaba muy triste todo el día, la había sufrido mucho, había visto videos, estaba muy conmovida y entonces tímidamente alcé la mano en una reunión y dije, bueno, pero de pronto, digamos, Diego no lo hizo a propósito, que era un poco como lo que estaban intentando decir, como tal vez no tiene que haber un conflicto aquí como entre fechas. Y esto desató una serie de críticas y discusiones que empezaron como tú tan activa y tan feminista, pero con un feministómetro, ¿no? También como si existiera una más o menos feminista. Pero pues Mónica ya lo ha dicho en varios espacios, creo que las feministas tenemos que explicar un montón de cosas y no tiene por qué ser contradictorio ser feminista y ser maradoniana. Entonces, si quieres, sí, ve a la siguiente, pues eso me hizo pensar en muchas cosas, como en por qué, por ejemplo, yo tenía unas compañeras como tan molestas con la figura de Diego y al mismo tiempo tenía unos compañeros en el barrio para quienes Diego significaba muchísimo más, ¿sí? Como para quienes estaban muy conmovidos y para quienes Diego pues es un referente, es un héroe, es una persona tan importante que les ha acompañado en toda la trayectoria. Y ahí encontré en ese conflicto como varias preguntas y bueno, realmente Maradona en Colombia, les cuento, pues Argentina en general ha sido un referente muy importante para Colombia, no solo en el fútbol, culturalmente. Saben, por ejemplo, que Gardel muere en Medellín, entonces hay unas conexiones muy fuertes culturales entre Colombia y Argentina y creo que siempre les hemos visto de alguna forma como un modelo y en el fútbol también pasa. Entonces, por ejemplo, en la época del dorado de la selección Colombia de fútbol, pues hubo varios jugadores argentinos como muy sobresalientes que jugaron en Colombia y parte de eso es la base como de que en Colombia el fútbol también es muy importante, no como para ustedes, pero el fútbol en Colombia es muy importante. Y también, pues otro hito es la selección Colombia de los 90, que es una selección, por eso puse ahí al pibe Valderrama. En Colombia nosotras no tenemos un Maradona, creo que nadie va a tener un Maradona nunca en ningún lugar, pero tenemos la figura que más se acerca, es la figura del pibe Valderrama. Y el pibe, pues además de que tuvo una relación tan cercana con Diego, jugaron, había mucho respeto. Desde Colombia se veía Argentina y se veía Diego en una relación dual, como por un lado la competencia más grande o a quienes nos interesaba mucho derrotar, pero también muchísima admiración. Y hay algo que no se le olvida a los colombianos y colombianas mayores de 30 y es aquella vez que les ganamos un partido 5-0. Y necesito mencionarlo. No, pero es importante, es importante. Eso, pero claro, únicamente lo traigo a colación porque es de las pocas victorias, son muy valiosas para nosotros. Y en ese partido Diego había dicho como bueno, hay que hacerle justicia a la historia y un poco Colombia va a quedar abajo, Argentina arriba. Y cuando ganamos ponen una toma de Diego aplaudiendo. Y esto fue muy especial, como ver a Diego aplaudiéndonos.
fue muy valioso, muy especial. Y entonces todo esto para decirles que en Colombia hay varias generaciones de hombres muy maradonianos que admiran profundamente a Diego, que tienen en sus habitaciones los pósters, que yo me adelanto, hice varias entrevistas. De las entrevistas que hice, entrevisté a 4 Diegos, 2 Diego Armandos. Un Diego Armando que nació en el 86. Entonces hay como muchos fans. Si quieres, vamos a la siguiente. Y entonces, bueno, en medio de todas estas ideas y estas reflexiones, yo me planteo una pregunta que es: ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido Diego Maradona en la construcción de identidades masculinas de hombres adultos colombianos? Si quieres ir la siguiente. Y esto lo hago, pues yo soy investigadora, hago una investigación social de corte cualitativo con enfoque feminista y con enfoque biográfico. He entrevistado a 10 hombres colombianos, todos mayores de 30, los menores de 30, digamos, son más cercanos a Messi, entonces ya no es lo mismo. Pero los mayores de 30 sí, muy ligados a Diego, y en las entrevistas lo que hago es que tomo como una línea de tiempo de los hitos de la vida de Diego y al mismo tiempo vamos construyendo con los entrevistados su línea de tiempo y así ponemos en conversación sus experiencias a la luz de la vida de Diego. Y bueno, esta es una investigación que sigue en curso y sigue porque ha pasado algo muy interesante, y es que a los hombres les ha gustado mucho que los entreviste y le dicen a los amigos, y hay hombres que quieren que los entreviste, que quieren, normalmente es difícil, ¿no? Como buscar entrevistas, uno anda persiguiendo a la gente. Los varones que entrevistaste serían de la edad de Diego, más o menos. No, mira que entrevisté hombres entre los, el menor tiene 31 años, el mayor tiene 60. Entonces, de distintas, sí, y los hombres que entrevisté son de distintas clases sociales, de distintas ocupaciones y de distintas posturas políticas. La mayoría son de izquierda, pero entrevisté también hombres de derecha que aman a Diego igual, desde otras perspectivas, ¿no? Pero lo aman igual. Y entonces, claro, ahorita hay otros hombres que quieren que los entreviste y me parece también interesante porque es encontrar todavía mayor diversidad en este grupo de hombres. Pero entonces les voy a contar un poquito de lo que he encontrado hasta el momento. Por un lado, pues está como el tema de la humanidad como espejo. Como dijo Galeano, Diego es el más humano de todos los dioses. Y era muy interesante encontrar que pues muchos de los hombres, digamos, desde las cargas que impone la masculinidad hegemónica a los hombres, pues tienen como un deber ser, tienen que sostener, tienen que ser proveedores, tienen que ser fuertes, difícilmente se pueden equivocar. Y estos hombres decían como, bueno, uno dice, era un genio, pero era humano y se equivocaba como yo. Y entonces como que a través de la figura de Diego se permiten un poco equivocarse. ¿Sí? Cuando Diego dijo que la pelota no se mancha, reconoció sus errores. Yo me he equivocado también, pero tengo principios. Reconozco los errores y pongo la cara. Entonces, y otro dice como, y yo sufría porque sabía que las debía, pero también luego veía a Diego y pensaba en que uno se puede equivocar, pero puede arreglar las cosas. Entonces es como, Diego, como esa posibilidad de reconocer que te puedes equivocar. Entonces, era la siguiente. Que suena simple, pero no necesariamente. Hay muchos hombres para los cuales es muy difícil. También hay un impacto interesante en términos de liderazgo y cuidado. Entonces uno decía, yo siento que me he inspirado en él para liderar mi equipo de trabajo. Es que él era exigente, pero también era cariñoso. También se preocupaba por motivar al equipo. Entonces yo les pido resultados y tenemos que lograrlos y nos tiene que ir bien, pero también hablo con ellos y les digo por qué. Somos un equipo. Y entonces me hablaban acerca como de ver a la figura de Diego como líder, pero no un líder, digamos, desde una competencia que aplasta, sino desde lo colectivo, como recuperar la idea de lo colectivo en distintos espacios, en el espacio laboral, en el espacio académico. Eso también me pareció como muy interesante y creo que ahí también hay unas nociones de cuidado que creo que hemos estudiado mucho el cuidado desde los estudios de feministas y de género, pero un cuidado como muy feminizado, pero hay unas oportunidades de explorar el cuidado desde las masculinidades que también siguen siendo interesantes. Si quieres la siguiente. Y también pasaba que pues varios decían, admiro mucho a Diego, yo les preguntaba directamente
en cómo te ha impactado, qué has sentido, que has apropiado sobre él en tu vida. Y entonces uno decía, y bueno, y lo que pasaba era que señalaban muchas cosas, muchos elementos que admiran de él, pero también señalaban como los errores de Diego y cómo aprendían de los errores de Diego, más o menos. Entonces, un hombre que tiene 2 hijos decía, si hay algo que le dolía mucho a Diego, porque además es muy interesante cómo hablamos como si lo hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, si hay algo que le dolía mucho a Diego, era el tiempo que había perdido con sus hijas. Y yo, ¿cómo recupero ese tiempo? Decía en una entrevista, no puedes hacer que tus hijas vuelvan a ser niñas. Si este man dice eso y le duele tanto, es algo importante. Para mí que Diego lo dijera fue bien especial y bien trascendental. Luego dice como, sí, para mí fue de gran relevancia. Mis hijos estaban preadolescentes y la mamá recién me los había entregado. Yo no sabía qué hacer y entonces vi a Diego en la entrevista y dije, yo tengo que aprovecharlos. Diego como rol opuesto, pero sí como contraejemplo, igual es como yo aprendo de Diego. El siguiente. Y esto lo conecto con algo que para mí ha sido como lo más interesante que he encontrado, que es el Diego que llora. Y entonces me permito ahí leer 3 fragmentos. Un hombre me decía, yo sí lloro, yo soy llorón y no me da vergüenza. Si el Diego lloraba, si todos vimos al Diego llorar, ¿por qué yo no voy a llorar? Y otro decía, a mí me parece que el Diego era un hombre sensible y era un hombre fuerte. Si acaso creo que él nos enseñó que se puede hacer muchas cosas, entre esas que se puede querer, que se puede defender causas, pero también que se puede sentir. Y otro decía, era duro ver a Diego llorar, yo todavía lo veo en los videos y me pongo mal. Yo le preguntaba un poco como, ¿por qué es duro verlo llorar? Decía, no está mal llorar, eso se ve. No es que no quiera que llore, es que no quería que estuviera mal. Y entonces, sí, ahí perfecto. Esto yo creo que es de lo más interesante que he encontrado, y es que si bien hay un mandato de masculinidad muy fuerte entre los hombres colombianos, por ejemplo, el clásico de los hombres no lloran, de hecho siento que lo que he encontrado es que en lugar de Diego y de la figura de Diego reproducir ese mandato, lo que hace es que habilita una grieta emocional y posibilita la emocionalidad masculina. Entonces, pasó, por ejemplo, que, pasó algo muy lindo, y es que en varias de las entrevistas los hombres entrevistados lloraron y nos sumamos en llanto. Yo investigo las masculinidades y creo que nunca me había conectado tanto en una entrevista con un hombre como lo he hecho en esta investigación. Nos hemos conectado profundamente y además siento que cuando uno hace investigación feminista con mujeres es relativamente fácil encontrar lo común, conectarse. En cambio, las que nos acercamos a las masculinidades siempre hay como piedritas, dificultades, y a través de la figura de Diego yo siento que logramos una conexión y logré encontrar lo común y construir lo común con varios de estos hombres. Entonces uno, por ejemplo, el mismo que tiene los 2 hijos, pues en pandemia, en septiembre de 2020, su hija murió, una de sus hijas murió. Y él vivía con su hijo, él se llama Diego, su hijo se llama Diego, por Diego, todos Diego. Y resulta que, su hija muere y ellos vivían en la misma casa en pandemia, pero no se evitaban, no se hablaban, no se miraban, porque decían como, es que si encontró la mirada, pues que me voy a poner a llorar, me voy a poner a hablar de la muerte de mi hija, de su hermana. Entonces se evitaban en la misma casa, mientras uno estaba en la cocina, el otro estaba en el baño. Esto fue en septiembre de 2020 y llega el 25 de noviembre de 2020, solo 2 meses después de que muera Laura, se llamaba ella, y van a la casa de una familiar y la familiar les abre la puerta con mucho cuidado, les dice, Diego Maradona falleció. Y ellos 2, que no habían podido encontrarse y vivir el duelo de su hija, su hermana, se abrazan y lloran durante 40 minutos. Y lloran a Diego, pero lloran también a Laura. Y entonces, como que él dice, yo no había podido llorar a mi hija, no había sido capaz de abrazar a mi hijo, no nos habíamos encontrado, él tampoco lo había reconocido. Pero se nos fue Diego y se nos fue Laura, se nos fue la alegría de la vida. Entonces fue como encontrarse en esos duelos
Y eso me parece que es muy valioso, como ese poder de Diego de habilitar la emocionalidad, de habilitar también el dolor y el sentimiento. Y entonces creo que al final esto que he encontrado metodológicamente como de esta conexión con los hombres, pues para mí ha sido lo más valioso y lo más interesante. Y también además creo que nos hace, como nos abre muchas posibilidades en términos de, pues uno cómo investigar las masculinidades, pero también cómo relacionarnos las unas con los otros, ¿sí? Como eso que parece tan lejano, pero en realidad ahí está, y está además mediado por nada más y nada menos que, o podría estar mediado por una figura tan mágica y poderosa como Diego, que logra dejar vivir un duelo de una hija. Y entonces, pues bueno, ahí como tengo varias preguntas todavía, varios horizontes para explorar. Me parece importante continuar con esta investigación desde una perspectiva interseccional, porque lo que yo he encontrado cuando entrevisto al chico de 31 y al chico de 60 es muy diferente. El chico. Es diferente, es distinto. Es distinta también la lectura política, entre clases sociales también es distinto, pero lo sigo explorando, ¿sí? Y entonces me decía un hombre de origen popular, señaló, yo no lloré al futbolista. Bueno, su madre murió y no lloró, o sea, nunca lloró porque su abuelo básicamente lo golpeaba, así lloraba. Entonces, nunca en su vida lloró, y cuando muere Diego, él se deja llorar y dice, yo no lloré al futbolista, yo lloré al niño pobre, el niño pobre que cumplió sus sueños, el que le compró la casa a la mamá, el que conquistó los sueños que hemos tenido los niños pobres del mundo, el que sí pudo, el que lo logró. Y en ese momento dijo como que él como hombre ha tenido cargas que, digamos, no siempre puede cumplir, no siempre se pueden cumplir, como por ejemplo esta idea del éxito, que los hombres también lo viven de una forma particular. Y entonces Diego, digamos, representa también hombres diversos, hombres pobres, hombres que han caído, hombres que han fallado y que buscan la redención, ese perdón. Y pues ya para cerrar, nada, contarles pues las ideas que llevo también hasta el momento, retomando es un poco como que, por un lado, ahí puse colombianas, pero yo creo que la influencia de Maradona en las masculinidades no puede explicarse solamente desde esa perspectiva de la masculinidad hegemónica y de las violencias basadas en género. Evidentemente hay mucho más allí para decir, y creo que esta parte de la exploración de las emociones es solo un camino, pero hay mucho más que podemos decir allí. Lo que les contaba, que la figura de Diego abre grietas en los mandatos tradicionales de masculinidad, contrario a lo que podríamos, digamos, esperar si lo viéramos desde una sola perspectiva, porque habilita y legitima la vulnerabilidad, el llanto, la expresión emocional, que además no es solo individual, es compartida. Muy interesante el hecho de que inspire modelos de liderazgo que se basen en la solidaridad, más ahorita con estos discursos de individualismo tan fuertes. Y también pues el hecho como de, yo esperaría con este trabajo ojalá poder aportar como a debates feministas y de género sobre la complejidad de las masculinidades en América Latina, ¿sí? Un poco romper esos esencialismos de hombre victimario o masculino victimario, porque creo que hay mucho más para explorar sobre las masculinidades. También decir que los ídolos culturales populares no son solo reproductores de dominación, que Maradona actúa como catalizador de transformaciones emocionales y éticas en la vida de los hombres, y finalmente que pienso que el Diego que llora y al que lloramos muestra que incluso los ídolos contradictorios pueden abrir caminos hacia emociones, cuidados y vínculos más humanos para los hombres de América Latina. Ahí voy. Hermoso, la verdad. Bueno, ¿quién habla ahora, no? ¿Para qué? Bueno, voy a poner un video
para romper un poco el hielo y cambiar el clima. Dale, Rafa. Tres goles por partido, vamos a ver qué técnico no lo citaría. ¿Entendés? Yo creo que es muy cerrado todo. Yo no soy gay, pero de todas maneras tengo arito y creo de que cada uno es como es. Creo que hay lo vuelvo a repetir, una mentalidad cerrada de la edad de piedra que no deja que por ahí cada uno quiera hacer lo que es, ¿no? Bueno, si querés poner la primera imagen, Rafa. Ahí estaba el Diego hablando de, bueno, si un jugador fuese gay pero hace 3 goles, ¿quién no lo convocaría, no? Pero hay algo en este video que yo no lo había visto, es de 1992, por ahí, 1993, que yo no lo había visto y cuando lo vi varias veces, ahí medio que me cayó una ficha, que cuando el Diego dice, yo no soy gay, lo dice muy serio el chabón. Los que se ríen son los varones del público. Y él dice, y tengo arito, como marcando, ¿no? Quizás ese gesto que lo acercaría, ni idea, ¿no? Pero digo, el Diego es un manojo de gestos, lo ha sido siempre, sin ir más lejos. Estamos en el segundo día de un congreso en la Universidad de Buenos Aires, en las Facultades Sociales. Imagínense la cantidad de cosas que tenemos para decir, pero quería empezar por esto pensando también en un poco esto, ¿no? Moni lo decía, y lo decía también nuestra compañera, que me causó un poco de risa porque acá lo pensamos mucho. En ese momento estábamos con Moni hablando muchas cosas cuando muere el Diego, el 25 de noviembre. Y es algo que muchas de nosotras lo pensamos, el tema es cómo lo pensamos cada una, ¿no? Digo, que el Diego haya pasado a otro plano un 25 de noviembre, el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, parece claramente pactado, y no solo no opaca para mí esa fecha, sino todo lo contrario. Tensión, contradicción, discusión, Diego Armando Maradona, ¿no? Bueno, muchas veces cuando lo cuestionamos a Diego Maradona o quienes se paran en la vereda de cuestionarlo al Diego, yo pensaba muchas veces que históricamente se lo ha cuestionado desde muchas aristas. Hoy, en este contexto político, económico y social, casi se lo pone como un estandarte de lo feo, lo malo, el Diego no me hagan empezar por quienes ponen a Diego Maradona en ese atril de descalificación total. No voy a decir Javier Milei, así que no me lo pregunten. Pero digo, hay una regla memotécnica que me la enseñó Mónica Santino y que yo en cada oportunidad que tengo la repito porque me sirve mucho cuando me autopercibo feminista, futbolera y maradoniana. Me sirve para buscar y encontrar un refugio. Voy a ver si la digo más o menos parecida como me la habías dicho vos, pero era cuando dudes de qué lado pararte, fíjate quiénes son los enemigos de Diego Armando Maradona y un poquito más cómodo te vas a ir sintiendo, o por lo menos vas a ir encontrando algunos huecos en los cuales empezar a pararte. La segunda, si querés, bueno, qué contexto, ¿no? Para traerla. Yo creo que cuando nos convocaron a esta charla, que tiene que ver con Maradona, que tiene que ver con feminismos, que tiene que ver con diversidades y con géneros, hay una mujer que en el último tiempo, le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, nos ha enseñado el poder de discutirlo absolutamente todo. Te puede gustar, no te puede gustar, no es una charla partidaria, sí política. Y hay algo que me parece que a las feministas un poco nos movió el avispero, que si vamos a hablar de Maradona, feminismos, creo que hay una
un eje, si queremos, en una línea histórica que trazaron los feminismos argentinos, que es el 3 de junio de 2015. ¿Alguien me puede decir qué pasó el 3 de junio de 2015? El primer grito desaforado, con bronca, con enojo. Tomamos las calles a través de un caso de femicidio que tenía una particularidad que fue lo que a nosotras y a nosotros y a nosotres medio nos llenó el vaso, que fue el empalamiento, ¿no? Era como esa frase que estaba dando vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y a partir de ese grito yo creo que los feminismos empezamos a entender que si lo discutíamos todo, medio que era por ahí el camino para empezar a entenderlo todo un poco más. Y cuando a partir del 2015 empiezan a tomar agenda mediática, literalmente, los feminismos, Macarena Sánchez, Yaney es una jugadora de fútbol, en ese momento jugaba en el 2019 en Guayurquiza, y gracias, esta es mi teoría, pero ustedes la pueden retrucar si quieren, pero yo creo que gracias al contexto fértil de ese 3 de junio del 2015, Macarena encuentra un terreno fértil social para decirle a la Asociación del Fútbol Argentino, che, mira, yo te voy a hacer un juicio porque vos en enero del 2019, en realidad del 2018, me dejaste sin laburo. Macarena jugaba en Guayurquiza en ese momento y un día cuando va a entrenar ella se entera en el club y le dicen, mira, hasta acá, te agradecemos por tus servicios prestados, dedícate a otra cosa o andate a otro club. Y a partir de ahí empieza una lucha por el fútbol femenino profesional en la Argentina. Creo yo que sin el 3 de junio del 2015, probablemente el escenario de debate no sé si hubiese estado tan fértil como lo estuvo gracias a ese 3 de junio de 2015. Ahora bien, ¿por qué traigo a la agenda feminista? ¿Por qué traigo el 3 de junio? ¿Por qué traigo a Macarena Sánchez? Porque yo creo que a partir del 3 de junio, que a partir del Ni Una Menos y que a partir de Macarena en tanto simbología de lucha feminista con una pelota en los pies, las mujeres que nos sabíamos y nos autopercibíamos futboleras, nos empezamos a animar también a autopercibirnos futboleras y feministas. Un quilombo impresionante, porque bueno, después los Villa de la vida, ¿no? Bueno, entonces digo, empezamos a convivir con esa pasión futbolera y nos empezamos a hacer preguntas que antes capaz no nos hacíamos, de ¿quiénes son nuestros ídolos? ¿O qué ídolos tenemos en el fútbol? Y cuando nos poníamos a charlar de ciertas cosas, en un momento y con la muerte del Diego, me parece que en un momento dijimos, che, pará, yo soy maradoniana también, ¿no? Y fue un poco lo de, pará, ¿vos sos feminista y maradoniana? Bueno, y ahí, por supuesto, todo tipo de cataratas, pero digo, hay algo en lo personal que creo que los feminismos lo que vinieron a hacer fue, o por lo menos lo que nos pasó muchas veces, fue que los feminismos nos abrieron a discusiones que no solo no estaban saldadas, porque de hecho no lo están, sino que nos metieron en discusiones muy incómodas, muy polémicas, muy border. Y eso vino a ser el movimiento popular de mujeres en la Argentina desde el 2015 para acá. ¿Por qué digo esto? Porque todo se empezó a revolucionar desde el movimiento popular de mujeres en las calles. Porque las mujeres empezamos a ocupar las calles desde otro lugar y con otras banderas. Y porque lo popular entonces empezamos a entender que no nos es ajeno, porque es parte identitaria del feminismo en tanto movimiento político. Y ahí entra todo un debate, ¿no? Bueno, si romantizamos a los feminismos, no, los politizamos y demás, yo creo que tenemos que aprovechar a los feminismos para de alguna manera abrir los debates. Te pido la siguiente, Rafi. 25 de noviembre del 2020,
Yo hago una columna en Futurock. Levante la mano quien es socio de Futurock o socia de Futurock. Chicos, qué pocos. Empecemos a poner que está re difícil. Bueno, resulta que yo charlo en casa con mi compañero, también maradoniano, y me empiezo a escribir la columna, qué sé yo, estaba haciendo una columna de otra cosa. Y le digo, che, boludo, pero es el cumpleaños del Diego. Y le digo, bueno, no sé, pasó. Y me pongo a escribir la columna y digo, yo ya venía con estas dudas en los ambientes feministas. Veníamos como en los ambientes feministas futboleros con la coordinadora de hinchas. También se habían generado debates muy interesantes, la verdad, y con las charlas entre compañeras y compañeras de laburo que estábamos ocupando algunos roles nuevos que no ocupábamos, lo de relatar, comentar, hacer campo de juego y esas cosas rarísimas que se le ocurrió una vez a la televisión pública. A esta no, por si alguno tiene alguna duda. Pero entonces termino de armar la columna y antes de hacer la columna lo llamo a Juan Amorín en ese momento y le digo, che, Juan, lo llamo porque lo sé muy maradoniano, y le digo, che, Juan, mira, mañana voy a hacer una columna de Maradona. Gordo, espectacular. Sí, pero Maradona y los feminismos. Bueno. Está bien. Me dice, bárbaro. Le digo, me parece que el espacio es Futu, ¿no? O sea, si estoy en Futurock, me parece que está bueno. Sí, dale, bueno, que pin, que pan. Hago una columna en Futurock y el título es ¿Se puede ser feminista y maradoniana? Claro, bueno. Y entonces nos empezamos a hacer todos muchas preguntas y se las voy a preguntar a ustedes. Yo necesito que con la mano en el corazón, tampoco tanto, pero necesito que levanten la mano quienes creen que se puede ser feminista y maradoniana. Por favor, levanten la mano. Muy bien. Bueno, gran mayoría. Ahora les voy a preguntar si hay alguien que cree que no se puede ser feminista y maradoniana. Juro que no los vamos a ir a buscar a la salida. No vamos a pedir su DNI. Nadie. Bueno, algunos están mintiendo. Yo creo que hay en esta pregunta muchas otras preguntas. Pero para, no me spoilees. Bueno, ahí voy. Yo pude decir que era feminista cuando murió Diego Armando Maradona. Bueno, me está spoileando, chicos. Hasta ese momento jamás podría haber. Bueno, es hermoso. Es un movimiento feminista que vos lo denominás popular, pero yo no lo creo tan popular. Entonces, cuando uno realmente es popular, es porque es feminista. Yo creo que una cosa exactamente como dice tu nombre, Florencia, como dice Flor, yo creo que nos pasó a muchas. Yo creo que hay tanto feminismos como feministas. Ese es un tema. Y yo creo que la muerte del Diego ayudó a muchas y a muchos, fundamentalmente a muchas, a animarse a hablar del Diego desde otro lugar. Como si, muchas veces sucede, la muerte corre, ¿no? Ciertos debates, ¿viste? Muchas veces pasa que alguien pasa a otro plano y es un capo, es una genia y demás. Ahora bien, ¿se puede ser feminista y maradoniana? Yo lo que me sigo preguntando es, ¿a quién se lo preguntamos? Estamos pidiendo permiso, pareciera que las feministas, futboleras y maradonianas, en esa pregunta estamos pidiendo autorización. ¿Hay algo, no sé, de culpa ética, de culpa moral? ¿Lo preguntamos hacia adentro de los feminismos? Porque, como decía nuestra compañera, también nos pasaba que cuando el Diego pasa a otro plano, muchas referentes y referentas feministas nos empezaron a señalar con el dedo. Y nos trataban de malas feministas, bueno, por supuesto. Pero empezó a regir algo, que lo decías vos, que es el feministómetro, ¿viste?
Y era como, no, bueno, a ver, yo no sé cuán buena feminista sos si encima tenés el tupe de ser maradoniana. Entonces, yo creo que en esa pregunta retórica, quizás, es cuando las feministas vamos a dejar de pedir permiso para. Cuando las feministas vamos a dejar de pedir permiso para intentar adueñarnos de ídolos, de roles. Cuando el Diego pasa a otro plano, y yo me pongo muy densa con el temita de los feminismos y los maradonianos y las maradonianas, mi vieja me agarra, mi vieja tiene la edad del Diego y nació en 1960. 25 de marzo de 1960 nació mi vieja. Y mi vieja me dijo, cuando yo estaba muy densa todo el tiempo, me dijo, ¿y si yo era maradoniana y no lo sabía? ¿Y si yo no me animé a ser maradoniana? Y ahí un poco medio que me hizo un clic pensando en una mina de 60 años, pensando en los varones de 60 años, pero pensemos en mujeres de 60 años y qué vínculo, no solo con Diego, con el fútbol. Hay algo también que tiene que ver un poco con la riqueza de la discusión, ¿no? Digo, lo de generar feminismos populares y feminismos populares no, feminismos, yo creo que hay muchas vertientes de los feminismos, no nos vamos a meter ahí, pero para el señalamiento de si sos feminista y maradoniana, creo que hemos sido criadas y nacidas en una sociedad patriarcal muy machirula, y en el fútbol fundamentalmente más. ¿Por qué? Porque no era un espacio para nosotras, mucho menos para mujeres feministas y mucho menos para idolatrar varones que probablemente encorsetaban muchísimas tensiones como Diego Armando Maradona. La incomodidad de la reflexión, los resultados de las discusiones, para mí es lo que termina jerarquizando a un movimiento feminista. Si no discutimos, si no habitamos esas tensiones, esas discusiones, probablemente esta charla ninguna de nosotras va a terminar tirando postas, nadie se va a ir de acá diciendo tengo todas las herramientas para discutir que soy feminista y maradoniana. No, porque la idea es esa, es reinar en las tensiones y las discusiones. ¿Cómo transformamos si no asumimos esas contradicciones? Cuando el Diego pasa a otro plano y nos autopercibimos maradonianas, muchas nos decían, ¿pero cómo vas a ser maradoniana y feminista? No se puede. Sí, hermana, prefiero ponerme en el lugar de poder discutirlo, porque entonces sería una tragedia política que para el feminismo haya personas, debates que no se puedan dar. Voy a ir cerrando. Si querés, Rafi, poné la del Diego cuando llega al Lobo. Cuando el Diego llega a Gimnasia, plena pandemia, septiembre de 2019, había un contexto. En esa pandemia la pelota se había parado, pero lo que no se había parado, todo lo contrario, lo que estaba surgiendo de manera exponencial, y acá tenemos a una referenta de un club y ella probablemente se acuerde muchísimo, en la pandemia lo que surgieron en muchos clubes fueron protocolos de acción contra casos de violencia de género. A rolete. ¿Quiénes los motorizaban? Las mujeres militantes adentro de esos clubes, la mayoría de las veces vocales suplentes, que no pinchan ni cortan, pero que sí, durante la pandemia, como se paró la pelota, estaban laburando muchísimo. Y cuando llega el anuncio de que va a llegar el Diego a Gimnasia, yo me acuerdo que estaba hablando con las pibas de Gimnasias Pueblo. Y me acuerdo que una de ellas me dice, no sabemos qué carajo hacer. Viene el Diego al Lobo, estamos en un momento de ebullición feminista pleno, que si viola una, la vamos a sacarle, el contrato se va, no sé qué. Viene Diego Armando Maradona a mi club. O sea, se me cumple el sueño de yo estar recorriendo los pasillos y cruzarme al Diego, y por otro lado es el Diego. Y charlando, pim pam pum, me dijo, llegamos a una conclusión.
con las chicas porque ellas, claro, en asambleas hablaban, debatían y demás, y la voy a leer tal cual. Maradona es un montón de cosas que no nos gustan de él y de un montón de hombres más. Problematizarlo solo en él no tiene sentido alguno. La batalla está en otro lugar y la estamos dando. Yo creo que, y cierro, lo que más necesitamos las feministas es un poco de libertad. Es bajar un poco el dedo de señalarnos, no solo entre nosotras, porque muchas veces quienes nos venían a correr por feministas y maradonianas eran varones que ni siquiera tenían ningún tipo de necesidad de dar explicaciones de por qué ellos son maradonianos, por qué ellos pueden ser maradonianos, por qué no son feministas. Y nosotras, como siempre, bueno, lo de discutirlo / explicarlo todo. Pero yo creo que estamos en un momento interesante para poder, en nuestros ámbitos de discusión, ir generando un concepto, una definición de feminismos populares maradonianos. Por eso te decía, Flor, que me estabas spoileando. Yo creo que un feminismo maradoniano tiene la obligación, por lo menos, de no pedir permiso. No pedir permiso por sentir adoración por ídolos que claramente han venido a desarmarnos estructuras. Bourdieu se haría un festín con su terminología de habitus, que es una terminología muy academicista. Yo creo que ser maradoniana no es traicionar al feminismo. Ser maradoniana y feminista yo creo que es sentar las bases para un feminismo popular. Y el Diego, en esto de habitar las contradicciones, creo que es mi contradicción permitida como feminista maradoniana, pero por sobre todas las cosas es mi contradicción preferida, porque molesta, porque incomoda a propios y ajenos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Había armado una presentación muy linda, pero me olvidé el pendrive y decidí arruinarlo todo. Así que va a tocar improvisar. Me genera un poco de ansiedad hablar así frente de la gente, pero voy a intentar suplir todo esto con chistes y que no sea lo menos incómodo posible para todos. Cuando apareció esta oportunidad, primero qué grandioso tener en la Facultad de Buenos Aires, poder hablar de Diego Maradona, habla de lo inmenso que fue, que es, de cómo nos trasciende. Me anoté varias cosas que me gustaría decir y sobre las que me gustaría reflexionar, pero voy a tratar de hablar con el corazón, que es un poco lo que me interesa y que creo que es como la clave y el mayor legado que nos deja el Diego, que tiene que ver con ser auténticos. Bueno, hoy estaba un poco nerviosa y empecé la mañana llorando mirando un video de Maradona, no sé si alguien lo vio, un recorte de gelatina. Estaba este chico que contaba que había jugado a la pelota con él y contaba la anécdota de cómo se había dado eso y que él le prometía que iba a adelgazar, había hecho un gol insólito. Bueno, después búsquenlo, pero digo, llorar frente a eso... Nada, digo, un Diego humano y un montón de anécdotas que no paran de todos los días, ¿no? No solo el incontable material fotográfico que nos regala Diego día tras día, pero sino también las anécdotas de este Diego profundamente humano que en los pequeños gestos y en la cercanía logró tocar el corazón de un montón de gente. Bueno, a mí puntualmente en este tema que tenía que ver con el feminismo y con el género, me interesaba mucho la representación del Diego y su trascendencia en los territorios, que me parece que era un tema que tal vez no estaba tan abordado. Sí, en el Congreso hay un montón de expresiones de esto, por suerte, ojalá hubiera podido venir los 3 días como una demente y estar encerrada en todas las aulas viendo todo lo que estaban exponiendo. Creo que ahí se aborda, pero me interesaba pensarlo hoy y primero como... Nada, la figura del Diego en este ídolo, contradicción y territorio, ¿no? Cuando hablamos de Maradona salen un montón de cosas lindas y de conceptos lindos, pero aparece mucho la palabra contradicción, que es algo con lo que vivimos más o menos todas, todos y todes, ¿no? Digo, no solo el Diego, en nuestras vidas también.
el Diego como este ícono popular en este campo de disputa simbólica que habitaba siempre, ¿no? Cómo se dialoga con ídolos que encarnan la potencia popular, pero también pueden reproducir violencias. Y acá, y esto tal vez lo voy a desarrollar un poco más adelante para no mezclar todo, me interesaba también este feminismo punitivista y señalador que creo que hay que combatir y que nos hace muchísimo daño hacia adentro y hacia afuera, que tiene que ver con estar permanentemente marcando, y esto viene de la mano también de la cultura de la cancelación, que creo que también nos hace muchísimo daño y que nos aleja de cosas muy importantes. Bueno, los feminismos, sobre todo los latinoamericanos, creen que la cultura popular es un espacio también de afecto y de disputa de poder y sentidos políticos. En este sentido, ¿cómo leemos lo popular sin caer en la idealización o en la moralización de las cosas? ¿Alguno conoce Fiorito? ¿Estuvo alguna vez? Bueno, yo soy de Lomas de Zamora. Eso también me genera contradicciones porque soy hincha fanática de Temperley, pero mi municipio, o sea, Temperley está dentro de Lomas y es nuestro rival futbolístico, por lo cual, nada, decir que soy de Lomas es medio raro siempre. Ahí en Fiorito nosotros desarrolló el municipio una propuesta cultural, un circuito que tiene que ver con la comunidad de Dios, que les invito a que visiten cuando puedan, que es maravilloso, y que repasa todos los puntos importantes en la historia del Diego. Y digo, un Diego tal vez del que menos se hable, ¿no? Veía el otro día, el día de su cumpleaños, un tuit muy viral que estaba la casa de él en blanco y negro y decía, nació acá y conquistó el mundo. Bueno, eso a mí me parece fantástico y creo que nos invita a soñar también con otros universos posibles. Y creo que tiene que ver con lo que voy a decir más adelante. Digo, Maradona desde los territorios como lugar de resistencia, de memoria y también de relectura para repensar un montón de prácticas. ¿Los territorios cuáles? Los barrios, las cárceles, los clubes, los talleres comunitarios, esta figura del Diego que genera identificación y afecto y esta experiencia resignificada de abajo para arriba. Y ahí me quiero ir metiendo lentamente, que es lo que más me interesa, porque digo, escuchar al Diego por el feminismo académico blanco y su dedo señalador quizás sea interesante, pero no nos llegue tanto. Digo, para corrernos de ese lugar, me interesa a mí pensarlo desde otros lugares, ¿no? Y esta figura que excede el fútbol, una presencia que atraviesa clases, que atraviesa generaciones, que atraviesa geografías, en Argentina que representa el amor por lo popular, que es algo que a mí me fascina, la revancha y la contradicción, que es lo que aparecía antes. Obviamente, abordar a Diego Maradona desde el feminismo es claramente una zona de conflicto, porque nos pone frente a un montón de lugares incómodos. Tenemos un Diego que es ídolo, que es hijo del pueblo, un emblema de desobediencia frente al poder, que tal vez sea de las mejores cosas del Diego, porque es alguien que, habiéndolo tenido todo, optó por ponerse y pararse frente al status quo y un montón de cosas y bancarse la que le viniera, y sin duda tuvo costos para él. Ahora, en esta tensión entre ídolo y patriarcado, mito y el cuerpo, Maradona, alguien que explotó su cuerpo al máximo, para bien y para mal. ¿Se puede amar críticamente? ¿Se puede habitar la contradicción como una forma de pensar la cultura popular? ¿Cómo se producen en los territorios formas de comunidad, deseo y sentido? Verónica Gao, que es una investigadora que a mí me gusta mucho, dice que el feminismo es una fuerza de desborde. Y me gusta pensarlo de esa manera, porque nace de las prácticas sociales y justamente no como un discurso moralizante, que creo que es lo que tenemos que evitar cuando pensamos al Diego. No se trata de purificar lo popular, de ponerlo en un altar, de desprenderlo de todas sus virtudes y defectos, sino de mostrar la capacidad de reinvención para producir nuevas formas de vida. Maradona es mucho más que un sujeto contradictorio, es el símbolo de una historia colectiva, es el cuerpo explotado, la rebelión frente al poder. Yo lo pienso, lo digo y tipo me tiemblan las manos porque realmente qué ser humano maravilloso e increíble. Y cuando hablamos de los territorios, me gustaría traer a colación algunas cosas interesantes. Hace 11 años que doy clases en la cárcel, en la Unidad Federal 31 de Seiza, que ahora es el complejo número 7, acaba de cambiar.
un taller de literatura y expresión integral, pero ahora estamos en una formación de oficios digitales. Y en el cumpleaños del Diego llevamos un ejercicio que tenía que ver con narrar al Diego desde otro lugar. Inventar la historia del Diego, si el Diego no fuera Maradona. Y se dieron cosas muy interesantes porque resulta, o sea, ninguna se contó lo que estaba escribiendo, pero al momento de compartir, todas habían creado historias del Diego en las que era el mejor del mundo en lo que hacía. Entonces, una había escrito que le habían regalado un horno a la edad de 10 años y que se convirtió en el mejor vendedor de chipás de todo Fiorito. Y que con ese insumo económico que llegó pudo salvar a su familia. Digo, en todas las historias y en el imaginario colectivo de las pibas y de esas mujeres, el Diego era lo mejor en todo lo que hacía y siempre sacaba a su familia adelante. Aún de quienes tuvieron lecturas más críticas, porque obviamente esto aparece también, digo, cuando yo digo Maradona en la clase y pregunto ¿qué pasa? También hubo una de las chicas que dijo, un drogadicto como yo. Bueno, digo, cada uno recupera o se refleja en esto de ser un espejo, ¿no? Ven el Diego tal vez un poco lo que es uno, ¿no? Digo, y eso es también la potencia del reflejo que permite generar esa identificación. También pensaba para analizarlo desde distintas perspectivas, Rita Segato plantea que los ídolos masculinos concentran el mandato de ser alguien en sociedades desiguales. Y en toda esta presión mediática y de poder que recae sobre el Diego y que recayó sobre el Diego, ¿no? Digo, un hombre que encarnó la gloria y la autodestrucción dentro de una lógica patriarcal y mediática. Y con esto no intento justificarlo ni mucho menos, porque esa también es una postura que me molesta bastante en el sentido de no, pobre Diego, nació en la pobreza, ¿cómo le vamos a exigir? O sea, me parece que no va. Digo, Maradona es una narrativa del pueblo, es un lenguaje emocional comprometido y en los territorios al día de hoy es una presencia viva y efectiva. Y con esto quiero traer lo que pasa en Fiorito, que me resulta muy interesante. En Fiorito hay tantos clubes de fútbol femenino que se pelean por ver quién fue el primero. Entonces le van cambiando el nombre, unas eran las únicas, eran las primeras en realidad, las primeras tienen una disputa, surge otro equipo, ahora son las únicas, están las Diego Armando Maradona, digo, y la posibilidad de que haya un club de fútbol en Fiorito que se llame las Diego Armando Maradona a mí me resulta maravilloso y creo que eso habla más que cualquier otro análisis que podamos hacer al respecto. Digo, en los territorios la pregunta por Diego Armando Maradona no se responde con cancelaciones, sino con reapropiaciones. Y ahí creo que radica un poco la clave del motivo que nos encuentra hoy. Las pibas y disidencias producen una lectura política y estética de su figura y cada uno tiene a su propio Diego, al Diego que más le gusta, a su favorito, al que más le llega, al que desea. La otra vez una de las pibas en la cárcel decía que nunca, o sea, que la única vez que había visto sonreír a su papá había sido por Diego Armando Maradona. Y la manera en la que dialogan nuestras experiencias, sobre todo en el territorio, con la historia, a mí me parece maravilloso y no deja de conmoverme. Otra comentaba que se había tenido que poner a trabajar desde muy chica y por supuesto había interrumpido la escuela porque había que ayudar en casa y que cuando salía de su casa, ella es de zona oeste, en la esquina de la casa había un mural del Diego y ella todos los días que salía veía el mural del Diego y se emocionaba con ese mural y pensaba, yo también puedo. Por vos, Diegote, que es la frase que para ella eso era un impulso para poder soñar con otras realidades y con otros mundos. En ese sentido, yo creo que el feminismo no rompe con lo popular, sino que más bien todo lo contrario, lo amplía, lo vuelve más complejo, invita a la reflexión, genera otras preguntas. El debate feminista indudablemente no busca absolver ni condenar, sino pensar en los efectos, sino pensar en los afectos en la política, cómo los reproducimos, qué elegimos, qué contamos, qué hacemos con lo que nos conmueve, con lo que nos duele. Rita Segato también habla de no cancelar la contradicción, sino de leerla como un síntoma de nuestra época y de nuestra historia.
Diego Maradona es la desmesura, el exceso, la caída, la gloria, todo parte del mismo tejido social que los feminismos intentamos transformar para desmontar las violencias estructurales a las que estamos sometidas. Hay que dialogar con los símbolos que sostiene el deseo popular. Por eso a mí no se me ocurre pensar a un Diego Maradona que no sea feminista. Cuando falleció el Diego, yo soy hincha fanática de Temperley, como les mencionaba. En el club hablamos con los compañeros de Mosaico Nacional y pusimos todo en la puerta de la sede, hicimos un mosaico. Y allá fuimos, las compañeras del Departamento de Género y Diversidad, a posar orgullosas con el mural, sin hacernos ningún tipo de planteo ni repregunta, porque amábamos al Diego desde siempre y era un orgullo que nuestro club pudiera llevar la imagen del Diego en la puerta. Y cuando publicamos esa imagen en redes sociales aparecieron ahí los cuestionamientos, ¿no? Y un poco este dedo señalador, se dicen feministas pero están con la foto del Diego, cómplices, violentas, ustedes tienen la culpa de todo. Digo, indudablemente hay una parte de la sociedad que piensa así, pero yo no pienso bajarme de la fiesta que es amar a Diego Armando Maradona, así como hay otro montón de compañeras que tampoco quieren bajarse de ese tren. ¿Por qué exigirle a las mujeres o a las diversidades que no amen, que no amen a quien las hizo emocionarse, a quien las conmueve, a quien planteó otra forma de ser? Pensar a Maradona desde una mirada feminista creo que es también analizar y transformar el goce y la manera en la que nos vinculamos con el goce colectivo. Poder hacer una mirada crítica, pero sin renunciar al amor que produce el ídolo. Habiendo tantas cosas para cuestionarnos, ¿por qué cuestionarnos el amor por Diego Armando Maradona? Hace poquito en Fiorito se inauguró un potrero de la comunidad, hay muchos potreros de la comunidad en todo el distrito, y lo inauguraron 4 equipos de fútbol femenino que jugaron un picadito, y ahí estuvieron una vez más dejando sus diferencias de lado, las primeras, las únicas, las 8 de diciembre y las Diego Armando, jugando entre niñas de todas las edades, de 10 a 15 años, y me parece que eso habla más del Diego que cualquier análisis que podamos hacer. Creo también que, como dijo esta famosa frase, la pelota no se mancha. Indudablemente la pelota no se mancha, pero podemos pensar cómo vamos a jugar, qué canchas estamos construyendo, en qué equipo queremos desarrollarnos y cómo hacer que el mundo sea un poquito mejor, que es un poco lo que nos enseñó Diego Armando. Bueno, gracias. Tremendos aportes todos, importantísimos. Solo agregar 2 cosas y abrimos para preguntas y debate, que era lo que nos parecía más interesante de esta jornada. El video donde aparece Diego con el aro y dice no soy gay, era, yo creo, que está enmarcado en la época que Pasarela era el director técnico de la selección argentina y había dicho no voy a permitir ni pelo largo, ni aro, ni homosexuales en mi selección. Entonces la respuesta de Diego fue un poco por ahí y después una respuesta clarísima es el beso que le da a Canigia en un partido jugando los 2 para Boca. Esa era, ¿no?, la manera de responder de Diego. En esa época algunos de nosotros y nosotras militábamos en la comunidad homosexual argentina y bueno, mandamos una carta documento a Pasarela por sus dichos y sus acciones y sí, nada, ni ahí, nada. Bueno, quisimos hacer un poco de quilombo con eso porque nos parecía, bueno, un espanto, pero la respuesta de Diego fue esa. Y después, con respecto a Colombia, ¿no?, y la admiración por el fútbol argentino, bueno, las personas que son más grandes en esta sala capaz me pueden ayudar un poco. Hubo una migración de futbolistas muy, muy importante a fines Di Stéfano, a fines de la década del 40 por una huelga de jugadores en Argentina. Muchos se fueron a Colombia y lo marcan como que ese intercambio de alguna manera fue el inicio de un fútbol muy parecido al nuestro, en esto del toque, pase corto, algo de que el pibe Valderrama era, bueno, un crack, un genio, ¿no? Y que también admiramos mucho esa forma de jugar, casi sin correr, ¿no? Una maravilla. Bueno, de vuelta, gracias. Vamos levantando la mano y... ¿Quién?
¿Vos? ¿O vos? Sí. Ahí, dale. ¿No hace falta? Dale. Te conocí en teología el año pasado. La primera clase la dio Bruno Napoli, una clase sobre pobreza durante los años de Diego. Lo nombró 2 veces a Diego. Después no lo nombró más. ¿Qué significó eso? A partir de Diego hablamos de lo que nos pasa, de lo que nos pasó, de lo que nos puede pasar. Estamos hablando de nosotros, ¿sí? De nosotras o de nosotros. Tengo 71 años, vengo de otra época y aprendí estas cuestiones gracias a Mónica cuando vino a dar su clase. En el currículum de hoy de Mónica, no sé si alguien lo leyó, dice futbolista, DT y parte de la nuestra fútbol feminista en la 21. Punto. No dice que es maradoniana. Y tampoco, si lo dijera, tendría que aclarar mucho más. Porque esto parece, viste, cuando en Estados Unidos un negro mata a una persona de color, le dicen acá, para no decir negro. Un negro, un blanco. Una persona, un hombre, mató a otro hombre, punto. Son maradonianas. ¿Qué más se puede pegar? Yo creo que está todo dicho. Entonces no hace falta que pidan permiso o que se ofrezcan como otra cuestión. Y todos, y todas, y todos los que estamos acá, me parece, que estamos hablando de nosotros. Y los que vengan de afuera se tendrán que educar como nos educó Mónica Santino, maradoniana. Maradoniana. No sé si nos eduque, pero maradoniana sí. Bueno, otra intervención, ahí la compañera, y después vos. No, un poco en esta acción o esta apertura a pensar, nada, no me gusta hacer autobiografía, pero durante toda mi vida fui esto que está acá y casi todas las personas, y vengo de una generación en la que para mi madre era muy difícil pensarse como feminista, pero lo era, y toda mi familia me autorreconocía a mí así. Yo jamás pude reconocerme como feminista hasta que me dio Diego Armando Maradona y el feminismo se partió, porque yo trabajo desde los 8 años y me parece que justamente entender el feminismo es entender que no existe la posibilidad de una sociedad que implique la opresión de unos en relación a otros. Trabajo en la cárcel, trabajo con un taller solo sobre Diego Armando Maradona y comprender que existe un lugar como la cárcel para cualquier tipo de situación que como sociedad creemos que resolvemos con el punitivismo y con esos espacios es entender justamente todo lo contrario a lo que implica el feminismo. Para lo cual, cuando uno se sitúa en esos lugares, entiende que es una barrera que es infranqueable y que el feminismo o los feminismos podrían ser múltiples y diversos, pero hay un lugar en el que no se puede pasar. Y cuando uno está en un espacio carcelario y considera que todos nosotros, lo único que tenemos como resolución de un conflicto es eso que está ahí, tenemos que habitar la contradicción y decir que Diego Armando Maradona es lo mejor que le pudo haber sucedido al feminismo. Gracias. Me quedo con Laura cuando hablabas del Diego que llora. Yo también voy a ser autorreferencial. Cuando a mí me preguntan por qué soy maradoniana, hoy, bueno, un tiempo para acá también puedo decir porque soy tripera. Y cuando me dicen por qué soy tripera, digo por mi abuelo, que tengo muy pocas referencias.
una que era de gimnasia, y mi abuelo nunca lo vi llorar, salvo ese gol que Maradona le hizo a los ingleses, no sé cuál de los dos, pero es la persona que a mí me hace acordar a mi abuelo, y eso sí que voy a estar eternamente agradecida. Pero también, para sumar algo más, lo hablábamos con las chicas hace un rato, mi marido, o sea, cuando mi hijo ve llorar a mi marido le dice, ¿pasaron algo de Maradona? Y él está en otra sala ahora, ayer Moni estábamos juntas, y no sé si hay gente del evento acá, pero contarles que nosotros hoy estamos conmemorando que hace 19 años mi hija nos cuida desde el cielo, y todos los 7 de noviembre son muy difíciles, y son muy difíciles. Yo creo que estamos las dos juntas y lo manejo desde ese lado, desde mi lugar de mujer. Pero creo también, cuando vimos en junio que estaba este congreso y Maradona, mi hijo se iba a llamar Diego Ayrton, no nos pusimos de acuerdo, así que mi hijo se llama Gennaro, por San Gennaro. Y creo también que en esa oportunidad de llanto, hoy más, yo, bueno, lo puedo contar y lo puedo socializar, pero él estará escuchando mucho sobre Maradona. Un papá que hace 19 años perdió a su hija, lo puede llorar quizás a través de Maradona, ¿bien? Por eso me gustaría escucharte un poquito más en esto de el Diego que llora, porque creo que hay que profundizar sobre eso. Como docente de secundaria me explota la cabeza con proyectos sobre ESI también, que podamos ponerlo en cuestión, no se me había ocurrido, pero sí en mi vida me atraviesa con ese abuelo que lloró con un gol. Nunca más lo vi llorar, incluido la muerte de mi abuela, con un marido 21 años juntos, que mi hijo, que tiene 17, Gennaro, cuando pasa y ve que tiene los ojos llorosos o lloró, automáticamente sabe que es porque pasaron algo de Diego, y es así, o sea, no es que pasó otra cosa. Entonces me gustaría hablar también de ese sentir del Diego que llora, porque nunca lo había escuchado. En esa experiencia que vos viviste, si nos puedes contar un poquito más. Sí. Bueno, gracias primero por compartirnos esta tan maravillosa, muy importante, este 7 de noviembre. Lo simbólico es muy importante, ¿no? Como nos reunimos en torno a fechas y nos acompañamos además. Totalmente. Es muy valioso. Sí, bueno, algo que encontré fue justamente como el tema de los duelos y cómo los duelos terminaron estando mediados por esta figura. Y es que las masculinidades son diversas, en realidad creo que no podemos hablar de la masculinidad, por eso también me genera un poquito de conflicto esta idea de la masculinidad hegemónica, si bien es un concepto importante, pero son las masculinidades, y entonces, por lo menos en mi cultura y en la sociedad en la que estoy, hay, digamos, como muchas cargas frente al llanto masculino, ¿sí? Como el llanto masculino se asocia a la debilidad, se asocia como, digamos, se prohíbe de alguna manera, incluso se prohíbe a los golpes, a la fuerza también, ¿sí? Entonces que un hombre llore, pues además de que está mal visto, pues está mal visto consigo mismo, ¿sí? Y es una situación como que hay que evitar a toda costa, el llanto. Y bueno, lo masculino trasciende los cuerpos, incluso para muchas mujeres también está mal visto el llanto. Y entonces me encontraba con hombres que tenían heridas muy profundas, heridas, muchos dolores, que habían estado silenciados. Por ejemplo, lo que mencioné de un chico que su madre murió y él no pudo llorar porque su abuelo lo golpeaba cuando era niño, si lloraba. Entonces no se permitió llorar, pero creo que también de alguna forma, como decía, la figura de Diego habilita como la sensibilidad, la vulnerabilidad, y parte de eso creo que está relacionado con que Diego lloraba y Diego se mostraba. Hay un montón de imágenes de Diego llorando, y creo que funciona también de alguna manera como espejo. Decía uno, si Diego lloraba, yo lo veía llorar, porque yo no voy a llorar, ¿sí? Eso es posible. Pero también creo que Diego, de alguna manera, en el marco de esa masculinidad tradicional, creo que Diego es una figura muy validada, ¿sí? También. Entonces creo que es válido en tanto Diego lo hace, ¿sí?
no necesariamente es transgresor, digamos, es que también Diego estaba lidiando en esa línea. Entonces, es justo eso, como que la posibilidad de ver a Diego llorar y de ver la sensibilidad de Diego moverse, pues genera como este espejo de yo también me conmuevo, yo también me puedo conmover. Y encontré varias historias de duelos, pero no solo de duelos, sino también de, digamos, bueno, no solo duelos de muerte, sino también la idea del fracaso, o la idea de la pérdida, o la idea de me cortaron las piernas, también se puede trasladar a distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Y como transitar eso, aceptarlo, también lo que les compartimos, lo de perdonarse, porque es un poder muy grande que tiene la figura de Diego, que es permitirnos sentir, como tú decías que estabas esta mañana viendo un video y llorabas. Yo creo que nos pasa todo el tiempo, además ahora con todas las páginas que hay en Instagram, llanto. Y creo que aquí está como el poder de permitirnos sentir también, y en el caso específico, digamos, con la mirada de género, en el caso específico de los hombres, pues a quienes se les ha negado también esa emocionalidad, creo que es un camino muy bonito para explorar. ¿Ya? Me quedé pensando en algo, no sé si lo digo, si llorar a Diego de algún modo no compromete a la masculinidad, o está llorando a Dios. Entonces, ¿será que hay que endiosarlo? Hablo por la masculinidad hegemónica, para llorarlo, ahí, desde ahí se habilitó. No sé, una pregunta que me digo en Dios me permito llorar. No sé, digo, sí, ¿no? A mí justo se me viralizó un video llorando por Maradona. Salgo de mi casa, estábamos tomando algo, me pongo a ver unos cuadritos y lo extraño y no me hace falta, y yo lloraba. Y la mayoría de los comentarios eran lágrimas de macho, por el comentario que acaba de decir y todo eso. Nada, o sea, yo soy de llorar, no tengo problema en llorar, pero el Diego me ablanda muchísimo más que cualquier otra cosa. Pero como que eso, ¿no? Era verme llorar, era lágrimas de macho, los comentarios. Y me interpelaba mucho eso mismo que estaba diciendo, porque justo a mí se me salí llorando por todos lados por él. Nada, era así, estaba sentado así, nos hace falta, y verdaderamente creo que nos hace falta. Pero sí puede tener un poco, no lo quería decir, pero tiene mucha lógica eso, que planteaba como... Hay que maradonear la tristeza. Puedo agregar una anécdota que me pasó en la secundaria de primer año, uno llorando por un tema personal familiar y otro que, lamentando el efecto del llanto, dice, no, no vas a llorar por eso, si pierde al equipo, sí, pero por eso no. ¿Por qué razones me permito llorar y por no? Yo quiero hacer un comentario y una pregunta sobre el feminismo de Maradona y su relación con la madre, ¿no? ¿Cómo encaja en esa población que son mujeres de otras generaciones que probablemente han sufrido muchísimo al machismo y que no han tenido la voz o el empuje de los movimientos feministas de hoy, y perteneciendo a poblaciones vulnerables, en ese caso por ser mujer y por ser vieja o anciana, pero el respeto que él muestra hacia la madre con una ternura, me parece que es también ejemplar, sobre todo en muchas familias en donde no es tan dado ese respeto por los ancianos en general y por la madre, ¿no? O sea, el lugar que él ha hecho público, un poco la vida de su madre y esa construcción y ese sacrificio hacia sus hijos, que creo que ocupa un lugar también de ejemplo, ¿no? En donde
Siento que en relación, yo no puedo hablar mucho de la relación de Diego y la madre porque me destruye. Y me parece que es un poco por esto también, ¿no? Digo, el llamado icónico, mamá jugué por vos, ¿no? Como, y yo intenté hacer esas si querés, entrevistas informales con amigas de mi vieja, ¿viste? Mi vieja se crió en el campo, mi vieja se crió en Pergamino, y después se viene a vivir a la ciudad, bueno, y me acuerdo que lo charlábamos con ellas porque mi vieja llevó la discusión de feminismo y Maradona, no sé, a un cumpleaños. Y me acuerdo que una de ellas le decía algo parecido a esto que estás diciendo vos, ¿no? Como, sí, igualmente el Diego a la madre la tenía siempre en un lugar de todo era por ella y para ella, ¿no? Y yo siento que en el recorrido de ese amor del Diego y doña Tota, claramente es como una devolución del Diego hacia doña Tota, ¿no? Fue muy diferente el vínculo que tuvo con su padre que con su madre. Y esto que decíamos, ¿no? El momento en que le compra la casa y demás. Pero yo creo que probablemente a esas mujeres que no las pudo interpelar el fútbol, quizás las interpeló la discusión feminista, ¿no? Y que quizás fue a través de la discusión feminista que se pudieron amigar a la figura del Diego, o quizás no encorsetar ahí, ¿no? Todos los yunques patriarcales y machistas, ¿no? Pero creo que es al revés, capaz, o me gustaría pensarlo de esa manera, como mujeres que no se han sentido interpeladas por los feminismos en sus generaciones, sí lo pudieron hacer ahora con estos feminismos, con estos debates, y no solo acercarse al Diego, ¿no? Sino acercarse al fútbol en sí. Digo, las mujeres de otras generaciones, el vínculo que tenían con el fútbol era nulo, escaso, porque no estaba permitido que las mujeres pudiesen consumir el fútbol como sí lo hacían los varones, ¿no? Digo, el consumo de fútbol patriarcal y demás. Pero creo que capaz es al revés, ¿no? Como para pensarlo. Quizás sean los feminismos actuales los que fueron la llave para poder acercarse a ese Maradona. Y mismo a través de doña Tota, capaz, ¿no? Mismo a través de la figura de la madre del Diego. Me gusta más pensarlo o enmarcarlo en el sentido de la maternidad en los barrios populares, que es un poco lo que traía Dana cuando habla de los territorios. La maternidad en los barrios es casi sagrada, ¿viste? Es un lugar de una importancia pero tremenda, tiene un peso cultural muy grande. Y también pensar que a edad muy temprana las mujeres en los barrios hacen tareas muy pesadas, incluso de niñas, porque se preparan seguramente para estar al frente de un comedor, para cuidar a los propios hijos y a los hijos de toda la cuadra. Entonces hay una figura ahí que es importantísima. Diego creo que amaba a los dos, ¿no? Profundamente, y extrañó muchísimo tanto padre como madre, pero me parece que en ese vínculo tiene que ver con esa territorialidad y qué lugar tiene la maternidad. Digo, nosotras para adentro, que somos un proyecto deportivo enclavado en un barrio popular en la Villa 31, cuando estos feminismos trajeron con mucha fuerza el debate por la despenalización del aborto, nosotras teníamos para el interior, muchos pañuelos celestes, ¿no? Y cuando unos feminismos un poco más cómodos y capaz de vida más confortable, había que despenalizar como sea, y al pañuelo celeste más o menos había que matarlo. Hay pañuelos celestes y celestes, ¿no? También quiero decir, no es todo una cosa uniforme como los feminismos, no somos una cosa uniforme. Pero había que entender por qué el pañuelo celeste de esas compañeras, la maternidad es muy, muy importante, toma ese lugar casi de sagrado, ¿no? Entonces, ¿cómo había que zanjar ese debate? Porque las que tenemos una vida un poco más cómoda, las 4 comidas, la ducha, y montones de cosas, decíamos mi cuerpo, mi decisión, y la ley la necesitamos para que las compañeras pobres no mueran en el intento de un aborto. ¿Cómo terminaba eso? Si hay ley,
esa ley no te obliga a abortar, pero puede haber unas condiciones en hospitales públicos para esa compañera que quiere abortar. Que en realidad, bueno, vamos más allá, vamos con la ESI y pensamos que es una situación que hay que prevenir. El aborto no es agradable bajo ningún punto de vista, para ningún punto de vista, pero es dejar de pensar nuestros cuerpos de una manera, ¿no? Entonces, ese cuerpo que juega al fútbol en una cancha, en un barrio popular, que lo tiene a Diego ahí pintado en un mural, que se libera, que se empodera con otras, que bueno, aprende que ese cuerpo puede meter cambios de frente y pegar codazos, que se apropia de la cancha que nunca le fue propia. Bueno, capaz ahí la maternidad empieza a correrse para un lugar que tiene más que ver con el deseo y no con el mandato. Pero ser madre, para la generación de Doña Tota, para las anteriores, para nuestras abuelas y todo para acá, completamente naturalizada, una cantidad de violencias que quizá el feminismo viene a desmontar un poco y hay ánimo de algunas otras discusiones, ¿no? Yo no creo que la irrupción del 2015 haya provocado no sé qué cosa con respecto al deporte. Sí, que muchas feministas empezaron a jugar al fútbol y que las compañeras que jugaban a la pelota hace un montón de años, cuando yo era piba y yo soy grande, se dieron cuenta que lo que hacían en aquel tiempo era feminista, ¿no? Y ahí creo que confluimos de una manera que es muy interesante y que empieza a desandar un camino, ¿eh? Que no está todo dicho todavía, ¿no? Pero esto de la mujer que no comía para que sus hijos coman, bueno, de la permanencia ahí y de una generosidad inmensa como la que tenía Diego, me parece que va un poco por ese costado, ¿no? Nosotras contamos 1000 veces la anécdota de que Doña Tota regala su casa de Fiorito a otra familia cuando la familia migra a la calle Lascano por una casa que le compran a Diego, ¿no? Argentino Junior. Va toda la familia, las hermanas, los hermanos, toda la familia entera. Pero Doña Tota cierra la casa y le deja, no la vende la casa. Bueno, ahí me parece que hay una trama ahí de amor, de pertenencia, que tiene que ver un poco con todo lo que decía Dana, que se enmarca en lo popular. Poco, Walter Saavedra, que va a ser en la biblioteca acá por si quieren ir. Bueno, yo sé que hay 800.000 cosas para ver y superpuestas, pero si hay alguna más podemos cerrar con la última. Gracias. Bueno, vamos a despedir a Laura que tiene